Buenos días, queridos hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor y queriendo compartir en esta mañana dominical la palabra del Señor, y quiero que vayamos allí al libro de Primera de Samuel, capítulo 29. Vamos a estar estudiando acerca de la experiencia que tuvo David cuando él estuvo lejos del consejo de la palabra del Señor. Dice la Biblia allí en Primera de Samuel 29: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? David había sido ungido por el profeta Samuel para ser el rey de Israel, pero ya había un rey y estaba el rey Saúl, y no pueden haber dos reyes en un reino. Mientras David espera, Saúl solo quiere matar a David, porque si no lo hacía, él y sus hijos corrían el peligro, porque la costumbre de aquel entonces era de que el nuevo rey exterminaba a la familia entera del antiguo rey. David, en su huida, se va del territorio de Israel y se refugia con los enemigos, con los filisteos. Siclag era una de las ciudades de los filisteos, quien era del rey Aquis. David y sus 600 hombres, con sus familias, se refugian en Siclag, donde el rey filisteo les da esa ciudad para vivir. Cuando Saúl se entera que David se refugia en los filisteos, ya deja de perseguirlo, deja de buscarlo y ya no se preocupa por él. Pero ahora David y sus hombres son siervos del rey filisteo, y allá están peleando las batallas y del rey filisteo. Ellos se transforman en guardaespaldas de este rey filisteo. Pero hay algo muy importante aquí en 1 de Samuel capítulo 30. Hay una guerra ahora entre los filisteos y los israelitas. Dice la palabra del Señor aquí en 31: cuando David y sus hombres se levantaron David de mañana, él y sus hombres, para irse a volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Allí en Jezreel se iba a librar una gran batalla entre los israelitas, el pueblo de Dios, y los filisteos. Los filisteos también se preparan para la batalla contra Israel y sus hijos al frente. David también se prepara para pelear en contra de Israel, pues ahora está del lado de los enemigos. ¿Cómo poder entender esto? Cuando no estamos con el verdadero Dios, estamos en contra de él. David es un hombre descarriado, arrogante, valiéndose de su ejército de valiente, no tiene reparos en defender a los enemigos de Dios. Dios tiene que tocar lo que más amaban a ellos: sus esposas, hijos y sus bienes materiales, para poder recapacitar o tocar fondo, como nosotros decimos. Dios ha permitido que un virus, COVID-16, nos ha tocado también a todo el mundo para llamarnos la atención. ¿En quién estamos confiando? Dios tiene que quebrantarnos muchas veces y vaciarnos para poder que Él vaya a nuestro rescate. Vemos a un David aquí en 1 Samuel 29. Como ya hemos leído la lectura bíblica, está por el lado de sus enemigos y está luchando y librando las batallas de los enemigos del pueblo de Israel.
Y dice la palabra de allí que David es confrontado con los príncipes de los filisteos y ellos le dicen: ¿qué hacen estos hebreos aquí con nosotros? Nosotros vamos a ir a pelear con el pueblo de Israel y ellos están con nosotros. Despídelo, le dicen al rey Aquis, no sea que en batalla se vuelvan contra nosotros. De esta manera, prácticamente David y sus hombres son echados desde ese lugar para que se vuelvan al lugar donde ellos estaban habitando, en Siclag. Aquí hay un golpe duro al orgullo de David y también a sus hombres, porque ellos estaban dispuestos para luchar. El propio impío le quebró el orgullo despreciándolos y los sacaron de allí. Después, ahora en el capítulo 30, versículo 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Demoraron 3 días en llegar a su territorio, donde estaban todas sus familias en Siclag. Pero ¿qué había pasado allí? David y sus hombres encuentran un panorama desolador y angustiante. No había nadie. Siclag había sido incendiada completamente, pero no había ningún habitante allí. Todas sus familias, sus esposas, sus hijos no sabían lo que había pasado. Y dice la Biblia que se habían llevado cautivas a las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Qué panorama tan desolador encontramos de un ungido de Dios de David. Vemos aquí a un hombre desolado, sus 600 también, llorando, dice que hasta que le faltaron las fuerzas. No sé si usted alguna vez ha llorado de esta manera. ¿Ha tenido alguna angustia tan grande de llorar hasta que le falten las fuerzas? Aquí vemos a 600 hombres más el rey David, llorando, angustiado hasta el extremo. Y dice la Biblia que no le quedaron fuerzas, no le quedaron lágrimas para llorar, porque era obvio, sus esposas, sus hijos y todo lo que ellos amaban, y también todos los bienes materiales. Además, la ciudad había sido incendiada. ¡Qué angustia tan grande! Pero hay una diferencia también en el rey David, y dice la Biblia que el rey David recapacitó. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 6: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David se da cuenta que no tiene ninguna otra oportunidad, no tiene ninguna otra ayuda, mas esa ayuda puede venir del Señor. Ahora, a más de la angustia que ellos tenían por su familia, David ahora tenía una doble angustia, porque sus propios hombres, sus valientes, sus guerreros, querían matarlo a él, porque lo hacían a él responsable por lo que había sucedido. Pues ellos estaban librando las batallas a favor de los filisteos y no estaban protegiendo a sus propias familias. Por eso estos hombres, sus propios hombres, ahora querían apedrearlo y matarlo. Pero aquí vemos la firmeza de David al recordar cuántas veces Dios lo había librado en muchas batallas y en muchos peligros que él había tenido de parte de Saúl. Dios lo había librado. Y ahora él tiene que recordar nuevamente cuán amoroso era Dios para con su vida y que una vez más podía también librarlo. Dice la Biblia que más David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿En quién se fortalece usted cuando están en dificultades? ¿En quién me fortalezco yo cuando hay situaciones que no podemos controlar?
¿Estamos fortaleciéndonos en Dios? Dice la palabra del Señor que David se fortaleció en el Señor, en Jehová su Dios. Dios tuvo misericordia de David, también como de nosotros. Saben ustedes que si él hubiera ido a la batalla con los filisteos, a pelear con el pueblo de Israel, no hubieran pasado 3 días, quizás una semana, 15 días, en que ellos hubieran vuelto. Y para eso entonces ya hubieran perdido totalmente a sus familias, a sus esposas. Pero aún en medio de esta circunstancia, Dios es fiel para con sus hijos, aun cuando nosotros no nos damos cuenta. El hecho de que los filisteos despidieran a David y él se fuera a Siclag, demoraron 3 días en llegar, y en ese periodo ya habían sido ellos saqueados y cautivos todas sus familias. Vemos la misericordia del Señor aun cuando David no estaba consultando a Dios. Dice la palabra del Señor aquí que David durante 2 años estuvo como siervo de los filisteos, pero también él había hecho lo mismo, que durante todo ese tiempo él iba y saqueaba a pueblos, pero había una gran diferencia. David y sus hombres no dejaban a ninguno vivo, para que no comentaran ellos con nadie, para que no se delatara lo que ellos realmente hacían. La Biblia dice en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Pero aún Dios tiene misericordia aquí, porque estos amalecitas no mataron a ninguno de los de Siclag, solo prendieron fuego a la ciudad y se llevaron cautivos, pero no los mataron. Y ahí se muestra la gracia y la misericordia de Dios. Ahora nosotros vemos aquí a un David humillado, pero fortalecido en el Señor. Además dice el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Había un sacerdote entre los hombres de David. ¿Saben ustedes que este fue uno de los pocos sacerdotes que había escapado de la mano de Saúl? Porque Saúl había exterminado a todos los sacerdotes del Dios de Israel, porque él pensaba que los sacerdotes estaban a favor de David. Pero aquí hay un hombre que escapó y está también allí cerca de David. Y está allí para el servicio también de los 600 hombres. Y David le dice, yo te ruego que me acerques el efod. ¿Saben ustedes que el efod era el símbolo de la presencia de Dios? Y David ahora va a consultar, dice que consultó al Señor. No se menciona antes que David haya consultado. Él no preguntó a Dios, Señor, ¿iré a refugiarme con los israelitas? ¿Haré esto? En ningún momento se muestra en la Biblia que David lo había hecho. Aquí es una de las pocas veces que él vuelve a consultar al Señor. Había pasado mucho tiempo. Cuando no le consultamos al Señor, tomamos malas decisiones y también están las consecuencias. David y sus hombres ahora tienen que sufrir una tremenda consecuencia por no ser guiado por el Señor. Cuando dice que se fortaleció en Dios, eso significa que puso su confianza en el Señor. Allí Dios le muestra su gracia, su misericordia, y David ahora está tomando otra resolución, otro camino. Cuando buscamos a Dios verdaderamente, lo amargo se convierte en dulce. Dice la palabra del Señor que cuando consultó David, versículo 8, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Allí recién David sabe que sus parientes, sus familias están siendo cautivos. Dios es un Dios de respuesta. Dios es un Dios de misericordia. Y cuando le consultamos, Él está dispuesto a responder. David recordó el amor de Dios, recordó las promesas de Dios y también recordó que él tenía un llamado especial de Dios. Es tiempo, hermanos, que también nosotros recordemos que tenemos un llamado.
alto y sublime. Podemos recordar cuántas veces Dios ha provisto para nosotros y para nuestra familia. Podemos recordar sus promesas también. Dios está sanando ahora a su siervo David con una dosis de amargura, de angustia, pero era necesaria aquella aflicción. Era tiempo de hablar con Dios. Dice la Biblia que le consultó. Había pasado mucho tiempo que él no había conversado con Dios, ni buscaba la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque él se sentía seguro con sus 600 valientes. Estos valientes eran de renombre, eran hombres de batalla. Y David se sentía seguro con ellos, pero también él se sentía seguro consigo mismo. ¿Por qué? Porque tenía la juventud, tenía un liderazgo y tenía también aquellos hombres. Cuando nos aferramos a nuestro propio conocimiento, a nuestra independencia, nos creemos también ser alguien, pero Dios tiene que quebrar, tiene que arrancar toda esa confianza que tenemos para poder mirar al Señor. Dios está dándonos mucho tiempo ahora para que le hablemos y le consultemos. ¿Qué harás tú? En el versículo 7 dice, pidió que se le acercara el efod. El efod era un vestido sacerdotal que lo usaba el sumo sacerdote, de azul, púrpura y carmesí. Representaba la majestad de Dios, representaba también el juicio de Dios y representaba también con el carmesí lo humano que iba un día a tomar Jesucristo, el Dios verdadero. El efod era considerado como la presencia de Dios en la vida de aquel que lo portaba, en este sacerdote. Consultar a Dios es todo lo que concierne a cada hijo de Dios. David hizo 3 cosas aquí al consultar a Dios. Escuchó la palabra de Dios, creyó a la palabra de Dios y obedeció a la palabra de Dios. La última vez que David había consultado a Jehová por el efod fue en 1 Samuel 23:6, cuando fue a una ciudad y allí el Señor le dijo, y también lo hizo de esta misma manera, los hombres que están allí me van a entregar porque como Saúl lo estaba persiguiendo, dice la Biblia en 23:6, y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Mas David dice en el versículo 10, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que me lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dios le respondió aquí en esta oportunidad a través del efod. Y ya han pasado mucho tiempo y ahora recién vuelve a consultar al Señor acá. Cuando Dios te da una misión, cuando Él nos da una misión, Él también te da su promesa de estar a nuestro lado, de estar a tu lado. La obediencia es dependencia de Él. Cuando David comparte con sus guerreros, ellos le siguen porque ven convicción, firmeza de propósito. Dios allí le había hablado a David, le dijo, persíguelo porque lo vas a alcanzar. Y saben ustedes que esos guerreros, cuando ellos querían matar a David, ahora ven una respuesta positiva. David tiene que hablar con sus hombres y le dice, ¿saben? Dios ha hablado conmigo y Dios nos ha dicho que nosotros vamos a alcanzar y vamos a liberar. No están muertos nuestros seres queridos, los vamos a ir a liberar. Ellos ahora los siguen porque ven a un hombre dispuesto a ir a recuperar a su gente. David haría lo que Dios le dijo aunque nadie más lo siguiera. Eso es tener fe. Ningún ejército puede ser derrotado cuando marchan en la voluntad de Dios. En este proceso, cuando fueron a perseguir, se quedaron 200 hombres, dice allí en el valle de Besor,
Se quedaron 200, cansados del camino. Recuerden ustedes que estuvieron toda una noche llorando hasta que le faltaron las fuerzas. Y de allí ahora salir nuevamente a incursionar. Ellos se quedaron cansados en el camino. Pero eso no fue desaliento para David, porque Dios lo acompañaba. ¿Qué es lo que te desalienta? No importa lo que sea, cree a Dios y confía en Él. Caminando con Dios trae bendición inesperada. En el capítulo 30, versículo 11, sus enemigos habían dejado a un hombre en el camino, porque estaba enfermo y bueno, el hombre sin Dios no tiene misericordia, lo abandonaron. Y a este hombre David lo encuentra en el camino. Eso es gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ese hombre los iba a llevar a donde estaban verdaderamente sus enemigos. En el desierto, imagínense una distancia. ¿Para dónde ir? ¿Cómo podían saber ellos dónde estaban realmente sus seres queridos? Pero Dios usó a este hombre que David encontró allí en el desierto. Les dieron comida, les dieron agua, y este hombre se recuperó y él les señaló y le dijo: si ustedes prometen no matarme, yo los llevo donde están aquellos hombres. Y fue así. Y llegaron ellos allí a donde ellos estaban. Caminando con Dios, hermano, hay bendición, hay gracia de Dios, porque Dios tiene el control. Este hombre fue clave para saber dónde estaban sus seres queridos capturados. Dice la Biblia en 30:17, ellos llegaron allá, dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Imagínense la tremenda bendición, la alegría de ver a sus familiares sanos y salvos. Pero además hay una bendición especial que Dios tiene cuando somos obedientes. Versículo 20, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Dios le bendijo no solamente con recuperar a su familia, sino con bienes materiales en abundancia, mucho más de lo que habían perdido. ¿Quién hizo la diferencia? Fue Dios. Si quieres seguir perdiendo, sigue tu propio consejo, sigue tu propio corazón. Pero si tú quieres cambiar, escucha la voz de Dios y sé obediente al Señor. Dice la Biblia que David tuvo la oportunidad de compartir de todo lo que ellos habían recuperado y mucho más con 13 ciudades. Qué tremendo botín habían recuperado, habían ganado ellos. Esta historia comienza con lágrimas y angustia, sin Dios, pero termina con alegría de ver a todos sus familiares, esposas e hijos salvos. También, además, con riquezas materiales que ellos nunca buscaron, pero quien hace la diferencia es Dios. Es tiempo de que nosotros también consultemos en cada circunstancia de nuestra vida al Señor y no hagamos las cosas a nuestra forma de pensar. Que el Señor nos ayude a ser humildes, a ser cercanos al Señor, a quebrantar nuestro corazón, y no permitamos que el orgullo pueda empañar la visión de Dios. Aquí vemos un tremendo ejemplo de la gracia, de la misericordia de Dios en un hombre que se volvió al Señor, porque al consultarle estaba dependiendo del Señor. Hermanos, que el Señor nos guíe a poder tener el corazón de David ahora que le consultó al Señor. Que el Señor les bendiga en este día y un abrazo para cada uno de ustedes. Amén.